Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Les saludamos muy cordialmente en esta semana que el Señor nos ha permitido llegar hasta acá. Y hoy con el tema Prevención y Ayuda ante el Abuso Sexual, segunda parte. Te saludo, mi estimado amigo y hermano Alonso. ¿Cómo has estado en esta semana? Muy bien, Ermi. Gracias por estar aquí, poder compartir. Gracias por el tiempo. También agradecer a Linaje Producciones por todo el apoyo en esta grabación de estos podcasts, ¿verdad? Producción, edición. Cuando suena bonito, pasa por manos de Gilo. Exactamente, ahí estamos definidos. Pero comenzamos hablando la semana pasada sobre prevención y ayuda ante el abuso sexual y concordamos de hacer una segunda parte porque el tema es muy amplio, es una realidad que nos afecta y aparte de eso debemos ponerlo sobre la mesa para conversarlo abiertamente. Y entrando al tema inmediatamente, Alonso, porque es un tema muy importante, falsas creencias sobre el abuso sexual infantil. Sí. Que eso es importante. Empecemos por lo que falsamente se cree. Sí. Bien, primero se cree que es poco frecuente, ¿verdad? Que no sucede muy a menudo. Y de darse, será entre poblaciones pobres y marginales. Es un error tremendo, es un mito gigantesco. Una falsa creencia. Una falsa creencia. ¿Por qué? Porque sucede muy a menudo, lamentablemente, y sucede en toda clase social. Inclusive podríamos hablar de que la falsa creencia que solo afecta a las niñas, por ejemplo, que es un problema hacia la población femenina, el abuso sexual, es una falsa creencia. Exactamente, también se habla de que los abusadores son algún tipo de loco depravado que anda en la calle y que no es gente normal. O sea, que se puede distinguir a simple vista. Exacto. Esa es una falsa creencia. Exactamente. O sea, una persona que hable muy bien, que vista muy bien, que huela muy bien. Profesional. Un profesional no cabe dentro del perfil. Correcto. Ok, importante. Otra cosa también es que el abuso sexual, o se cree falsamente, de que el abuso sexual no es un problema social, sino privado. Es un problema de puertas para adentro. Lo que nos hablaba doña Marielos, Londoño, cuando nos visitó hace unas semanas atrás, donde enfatizaba que es un problema de salud pública. Correcto. Y donde la ley ya pasa, por decirlo así, pasa por sobre la puerta de los hogares, que creyéndose en un lugar íntimo, donde yo puedo hacer lo que quiera con la persona que tengo a la par, la puedo objetivizar y nadie se puede meter dentro de mi casa, eso es absolutamente errado y equivocado. Correcto. Ella nos explicaba en un momento sobre todas las repercusiones que trae algún tipo de violencia doméstica o abuso en cualquier forma en la intimidad del hogar, que trae implicaciones laborales, económicas, médicas, sociales. O sea, no es un problemita que manejamos puerta para adentro. Es un asunto de salud pública que afecta la comunidad en la cual vivimos. Sí. Y otro error, ¿verdad? Otra falsa creencia es que el abuso sexual infantil sucede solamente con personas extrañas, ¿verdad? Que eso es base de lo que hablamos en el programa anterior, la parte 1 de esta serie, donde, y recordemos lo que vos nos explicabas en el programa anterior, la importancia de hacer la distinción entre persona y conducta. Correcto. Eso es que fue tan importante lo que nos comentaste que lo quiero traer a colación en ese momento. Una cosa es la conducta y una cosa es la persona de confianza. Sí, correcto. Es muy importante que nuestros hijos aprendan esa diferencia, que sin importar quién sea la persona, un extraño o un conocido de mucha confianza, lo que notamos o que lo que se debe notar es la conducta que la persona tiene. Es muy importante, también solamente lo menciono muy rápidamente, la Biblia en 2 Samuel capítulo 13 habla de un caso de abuso sexual. Y estos capítulos, a partir de 2 Samuel capítulo 13, vemos varios patrones muy complicados. Por ejemplo, un hermanastro violentando sexualmente a su hermanastra. Un padre
que profesionalmente era tremendamente exitoso, el rey David, y que el rey David se entera, ¿verdad? Y simplemente no hace nada, no reacciona, no responde como padre cuidando de la acción de su hijo, ¿verdad? Claro. Y olvidando y no actuando en cuidado de su hija. Claro. Por otro lado, otro de sus hijos se venga, Absalón mata a Amnón y el padre ausente. Entonces, ¿qué modelo más alarmante es este? Donde hay un abuso sexual, un padre que no está presente, que no responde como debe responder y donde se vindica la situación por mano propia, la persona huye y es un problemón familiar. Ese patrón se da hoy. Y aquí está en la familia del rey David. Si sucedió ahí, hermanos, ¿cuánto no sucede en nuestra sociedad o en nuestras iglesias? Y qué maravilla el texto sagrado, cómo a partir de Génesis 3 muestra el pecado de la humanidad y las consecuencias del pecado, pero a la vez inicia una línea de salvación y con una esperanza que lo vemos ya en Apocalipsis, una línea fantástica, pero en ese proceso está señalando el corazón pecaminoso que puede ser de Abraham, puede ser de David, puede ser de Elías, de cualquier ser humano que en su condición de ser humano, a excepción de la humanidad de Jesucristo, es afectada por el pecado. Correcto. Vos dijiste algo muy importante hablando de la condición humana. Nuestra condición humana nos hace vulnerables. Te hago una pregunta, ya que conversamos un poco sobre las falsas creencias del abuso sexual infantil. Yendo al grano, siendo concretos, ¿qué se puede hacer para prevenir el abuso sexual en menores? Bueno, esa vulnerabilidad hay una palabra que no nos gusta como seres humanos, ¿verdad? En nuestro orgullo, que es vernos o sentirnos ignorantes. Y no es una palabra despectiva. No. Todos ignoramos, por supuesto. Claro. ¿Okay? Entonces, la ignorancia, como nos estás diciendo, nos hace vulnerables. Así que, ¿cómo hacer para prevenir el abuso sexual? Primero, identificando cuando los niños, niñas, jóvenes, en este caso, vemos como esa incomodidad, ¿verdad? Al ser tocados de una manera específica o en sitios donde no son permitidos. Por eso es que la ignorancia, vamos al punto, de que hay, vamos a ver la palabra, tocamientos, ¿verdad? O hay acciones físicas que no deberían de darse. Es una función de nuestros padres empezar a alertar, sacar de esa ignorancia a nuestros hijos contra esa situación. Inclusive, en este proceso de enseñar, Alonso, enseñar a nuestros hijos e hijas a decir que no. Exacto. Decir que no cuando se les pide hacer algo que los haga sentir incómodos, aún viniendo de un familiar, de una amistad, de una figura de autoridad para el niño, niña o joven. Eso es muy importante, lo que estás diciendo. Bueno, todo lo que has mencionado es muy importante, pero esto último que decís, enseñar a decir que no. Decir que no está mal. Exacto. Y más pensando en el concepto que nos compartías hace unas semanas sobre la indefensión, que quizá nuestros hijos en ese estado aprendido de indefensión no respondan o no actúen ante un abuso sexual. Si nosotros como padres les enseñamos el correcto uso, y lo mencionamos en el programa pasado, de redes sociales, por ejemplo, y si enseñamos el correcto uso del decir no, con una forma firme pero respetuosa, ¿cierto? Estamos proveyéndolo de herramientas que puedan usar para evitar algún tipo de abuso. Correcto. Y no solamente sexual. Conozco el caso de una niña que hablábamos con sus padres y esta niña tenía una necesidad muy profunda de aceptación y procuraba, luchaba, ella tenía 7, 8 años, luchaba para que todos la aceptaran, porque quería ser perfecta, quizás los padres un poco ahí presionando por la perfección, pero buscaba una aceptación de todos. Y una compañerita abusiva tomaba ventaja de esto. Se le comía la merienda, la golpeaba, la trataba como si fuera su sirviente, y el abuso fue creciendo. Y lo que hablábamos ahí, y mi esposa le dijo a esta familia, estos ahora no son cosas de niños, porque se maneja, son cosas de niños, no pasa nada. Si esta niña no aprende a decir que no, probablemente va a ser una víctima de violencia doméstica en un futuro, cuando establezca otro tipo de relaciones. No va a saber establecer límites con el no. Y es que el carácter de una persona se forja en un verdadero no y en un verdadero sí.
Que el sí sea sí y que el no sea no. Correcto. Y ese balance es lo que llamamos nosotros carácter ante las circunstancias. Exactamente. El ¿verdad? carácter de una persona. Claro. Y bueno, y un punto, en este último punto de qué hacer para prevenir el abuso sexual, importantísimo, crear vías de comunicación y expresión de las emociones, facilitando la prevención en contra del abuso en todas sus formas. Ese facilitar que estamos diciendo constantemente en el programa anterior, porque estos programas justamente tratan de llevar una línea. Y por el poco tiempo que tenemos, entonces tratamos de distribuir ideas, conceptos en diferentes programas. Entonces, hablamos en el programa anterior de la necesidad de poder crear estos vínculos emotivos, emocionales, donde el niño o niña abusada en cualquiera de sus perspectivas tenga un canal de confianza, un canal certero de poder expresarse. Entonces, si ese canal es interrumpido, entonces eso afecta la prevención del abuso sexual. Por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar mi papá si yo le digo esto? Claro. Porque de repente a la persona a la que me voy a referir es una persona de gran confianza de mi papá o una persona de mucha relación con mi papá. Entonces va a abogar más por la persona que conoce que yo, que soy un simple niño o una simple niña. Exactamente. Ahí nace la importancia que se enfatiza tanto de construir relaciones intencionales y sanas con nuestros hijos, porque estas vías de comunicación no son formalidades ni surgen tampoco de un día para otro. Esas vías de comunicación efectivas se crean cuando construimos cada día en nuestras vidas una relación con nuestros hijos. Y vamos invirtiendo cada día, dice Paul David Tripp en uno de sus libros, teniendo pequeñas conversaciones de eternidad diarias. O sea, hablar lo que es importante para ellos, aunque para nosotros son cosas tan simples y tan de niños, por supuesto, pero si son importantes para ellos, deberían ser importantes para nosotros. A partir de esta relación se generan estas vías de comunicación, de no reprimir o suprimir emociones, pensamientos, sentimientos, ideas, sino atenderlas en una conversación al nivel que comprenda el niño, por supuesto, nuestro hijo, que es nuestro tesoro, nuestro legado, y saber encaminar, aún cuando hay que corregir, saber corregir inteligentemente para que haya vías de comunicación. Claro. Y que el día de mañana, si lamentablemente algo sucede, tengan la confianza y seguridad de decir, mamá, papá, sucedió esto. Qué importante. Y qué triste como padres darnos cuenta, por ejemplo, que nuestros hijos o hijas desde hace años han venido arrastrando un problema de abuso emocional, por ejemplo, o patrimonial. Que te digo, que le estén quitando la merendita, que le estén quitando lo que se le manda a la escuela o colegio. ¿Pero por qué? Entiendo lo que estás diciendo, es porque anteriormente no hay un historial de una cotidianidad en la comunicación. Exacto. Y cuando no se da esa cotidianidad, ¿por qué entonces se deberían abrir canales de comunicación más complicados como estos? ¿Verdad? Pero ahora trasladándolo a la iglesia local, mi hermano, ¿cuál sería entonces la responsabilidad de intervención? Y te pongo énfasis ahí, la responsabilidad de intervención de la iglesia local ante el papel de una prevención y ayuda del abuso sexual. Es muy importante el énfasis que pones de intervención, porque la iglesia interviene. La iglesia está inmersa en la sociedad y no es ajena a lo que ocurre en un entorno social. Claro. Déjame leerte rápidamente un proverbio, Proverbios 31, versículos 8 y 9. Dice así: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Clarísimo. Totalmente claro. Sí. De hecho, nuestro ministerio Levanta tiene este nombre por el Salmo 145:14, que habla de levantar a los que no tienen, a los que han caído y que no tienen voz. Los que no tienen voz. Qué lindo. Sí, la iglesia entonces es baluarte de la verdad y además esa voz que clama justicia. Correcto. Protector de la dignidad humana. Una dignidad humana que al ser creados por Dios y portadores de su imagen y semejanza, cada ser humano tiene una dignidad que respetar. Correcto. Y que el Creador, el mismo Creador, nuestro Creador, exige ese mantenimiento de la dignidad humana. Por eso, por ejemplo, que el asesinato es uno de los ataques más terribles que hay. Porque no solamente está afectando a la persona que está allí siendo asesinada, sino a una posible
transmisión de otras generaciones a partir de esta persona que fue violentada con muerte. Es decir, es la sangre no solamente de la persona, sino de una posible generación a partir de esa persona. Es terrible. Correcto. Y para los más teólogos, ¿verdad? Aquí entramos en la doctrina de la creación. Dios nos ha creado para ser portadores de su imagen y semejanza. Y ahí está el valor en cada ser humano, indiferentemente de quién sea este. Ahora, la iglesia local, o muchas de las iglesias locales, cuentan con un contacto cotidiano, semanal, cada ciertos días, con niños, con niñas, con jóvenes. Y vamos observando procesos de crecimiento, no solamente espiritual, sino físico y emocional. Tenemos en nuestra iglesia hoy día jovencitos, ya adultos, ¿verdad? 20, 21 años, que llegaron siendo niños. Y vimos todo su crecimiento. Claro. Ahora, las preguntas que deberían surgirnos en la iglesia, y por supuesto la iglesia está como primera instancia para una formación espiritual, enseñanza de la palabra de Dios, de transmisión de hábitos que acercan al Señor, como la lectura de la Biblia, la oración, el aprendizaje, la memorización, por supuesto que sí, pero integralmente también preguntarnos cuando tenemos algún niño un poco hiperactivo, ¿por qué es así? ¿Por qué es hiperactivo? ¿Por qué es agresivo? ¿Por qué vino golpeado? ¿Por qué su conducta se ha erotizado? ¿Por qué el maestro de la escuela dominical, ¿verdad?, no conoce la vulnerabilidad del entorno social de un niño? Qué importante. Porque es una integración, claro, no meramente un aspecto espiritual, y ya está. ¿Cuántos niños? Y tuvimos el caso en nuestra iglesia, algunos niños que venían con hambre a la escuela dominical los días domingos. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Sí, qué bonito ese punto, Alonso. Por esa facultad entonces que la iglesia tiene de contacto, aprovechar integralmente ese encuentro, esa cercanía con niños, niñas, jóvenes, para ver más allá. Claro, hermoso. Y es que otro punto que quisiera aquí sumar en cuanto a la responsabilidad de intervención es que la comprensión es necesaria. Como usted está diciendo, que comprendo, yo puedo comprender por qué vino golpeado, puedo comprender por qué este niño es tan agresivo, pero no es suficiente. Exacto. O sea, comprender no es suficiente. El sufrimiento que genera el abuso sexual, definitivamente podemos estar de acuerdo que no admite demoras en la intervención, por lo que, por supuesto, va a requerir actuaciones rápidas y eficaces, primero para detener el punto y para que no se repita, para que no se expanda, ¿verdad? Entonces, no es ponerlo como en una agenda, decir, bueno, punto 5, vamos a atender el caso de la agresión de tal niño o niña. No, es una intervención rápida y eficaz. Exactamente. Y hay recursos, como hemos hablado anteriormente, como la ley, por ejemplo, que son recursos para detener este tipo de abusos. La iglesia acompaña a través, por supuesto, y lo mencioné en el programa anterior, con la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente y poderosa para generar esperanza, transformar el corazón, bien, pero también nos indica que hay que caminar acompañado de personas adecuadas y procesos complementarios. Y quiero hacer un énfasis en este aspecto. La iglesia trabaja y opera por la suficiencia de las Escrituras. Es completa, es suficiente, es capaz. Sin embargo, no descarta personas adecuadas y procesos complementarios necesarios, legales, médicos, familiares, emocionales, etc. Es igual que los padres tienen esta responsabilidad. La iglesia, en caso de suceder, debería también contemplar este proceder. Es importante ese equilibrio que estás dando, porque, por supuesto, no hay, vamos a ver, como nada que se interponga a la autoridad de la Escritura, pero se malentiende cuando decimos que aparte existe este recurso. No estamos diciendo que la autoridad de la Escritura, lo que señala la Escritura, necesite necesariamente estar a la altura de otras, sino complementarse, y todo por el mismo Señor que lo permite, que lo desarrolla en medio de la sabiduría de la tierra, del ser humano, y que complementa herramientas para podernos ajustar al principio bíblico. Correcto. Y es un enriquecimiento de otros temas donde la iglesia, donde la Biblia no, ¿cómo uso la expresión para no ser tergiversado? Por ejemplo, la Biblia habla de la creación, pero no usa lenguaje científico.
Correcto. ¿cierto? Nos da una doctrina a partir de un concepto pues, del Creador. Igualmente la Biblia no habla en términos legales en caso de un abuso sexual, pero establece toda la serie de principios y patrones por los cuales la iglesia debe regirse para glorificar al Señor, amar al prójimo y proceder integralmente con toda la humanidad. Su parte física, un pastor, un líder no está capacitado médicamente, a menos que sea un médico, no está capacitado para hacer un diagnóstico. Y no lo hace menos pastor. Y no lo hace menos pastor. Cumple su rol pastoral de acompañamiento integral, que es un trabajo, por experiencia lo digo, más agotador y más amplio y más profundo que un chequeo médico. No es tampoco un abogado, a menos que sea un abogado, por supuesto, una formación legal. El pastor camina junto a las personas. El liderazgo de la iglesia camina junto con las personas, acompañando, pastoreando, mentoreando, discipulando, edificando, etcétera, mientras se llevan por procesos complementarios que son necesarios, inclusive legales. Correcto. Que de no hacerlos podríamos ser acusados penalmente por incumplimiento de aspectos legales. Totalmente de acuerdo. Qué importante. Ahora, démosle vuelta a la situación. Lo que no debe hacer la iglesia local ante un abuso sexual. Lo que no debe hacer. Es una muy buena perspectiva. Primero, no debe ignorar o hacer un juicio de valor acerca de la veracidad de la sospecha en caso de un abuso sexual. Okay. Ante una sugerencia o una denuncia, no sugerencia, una denuncia de abuso sexual, necesita la iglesia actuar como si hubiera sucedido. O inclusive una observación específica, específica, es decir, quizás hayan personas con más capacitación. Correcto. Para esta área y no como ponerlo en una esquina, como nos estás explicando, no ignorar lo que se está observando. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. La iglesia debe proceder en trabajar esto como si fuera verdad. Tiene que comprobar, ¿cierto? O tiene que hacer dar los pasos necesarios para abordar el tema, nunca dudando de la palabra de un niño o de una niña, sino caminar en todo este proceso, ¿cierto? Ahora, te pregunto como pastor, si se diera un caso de un abuso sexual, allí ¿habría alguna facultad por la comunidad en la que estamos de revisar al niño o a la niña como para cerciorarnos de un posible abuso? Absolutamente que no. Absolutamente. Absolutamente que no. Bueno, creo la que quedó iglesia, claro. Al menos desde mi perspectiva pastoral, claro. y como pastor, nunca jamás yo actuaría ni recomendaría a nadie hacer una revisión física del cuerpo de un niño o de una niña para verificar, claro. ¿Verdad? Eso es competencia de autoridades médicas. Otra vez, si el pastor o un anciano o un hermano es médico y se procede de una forma netamente médica, que igual tiene su grado de complejidad también, ¿verdad? Pero es un asunto totalmente médico. No somos capacitados para eso nosotros. Entonces estoy viendo acá el sentido interdisciplinario que tanto abogamos en estos programas. Correcto. Hay médicos, hay abogados, hay trabajadores sociales, etcétera, que acompañan, caminan, que nos pueden dar esas herramientas que no tenemos nosotros como desde un aspecto pastoral. Y todo en la multiforme sabiduría de Dios. Correcto. Que aplica diferentes profesiones, vocaciones para el resguardo de su pueblo. Correcto. Otra cosa que no debemos hacer en las iglesias es evitar formular interrogatorios al niño o al joven, ¿verdad? Si no se cuenta con una preparación o con un acompañamiento adecuado. Eso podría, como hablamos en otro tema, revictimizar a ellos. Sí debemos saber, cuando yo tengo una consejería con alguna persona, hay un principio en consejería bíblica que es conocer todo lo que pasó, o sea, obtener la mayor cantidad de información. Perspectiva. Una perspectiva, exacto. Ahora, hay información que yo no debo saber. Yo creo personalmente que hay temas tan delicados como estos que yo necesito recabar toda la información necesaria para poder dar el aconsejamiento bíblico y caminar al lado de estas disciplinas diferentes, pero hay detalles que no vale la pena ahondar. En temas, por ejemplo, de abuso sexual o temas que hemos tenido de inmoralidad sexual, debemos recabar la información necesaria
pero no la que no es necesaria. Hay cosas que no nos interesan ni son útiles. Entonces creo que igual sucede con este caso con los niños o en caso de un abuso sexual. Y no es delimitar, no es limitar la función pastoral, sino darle la perspectiva correcta, el acompañamiento correcto. Exactamente, y encaminar hacia quien debe encaminar. Okay. Por ejemplo, algo muy práctico, en mi iglesia yo soy el pastor, y si hay un tema de alguna señorita, alguna niña, con un tema sexual, quien primero lo va a abordar es mi esposa. Ella no es pastor o pastora de la iglesia, no tiene un rol dentro del gobierno de la iglesia, por usar una expresión, ¿verdad? Sí. Pero ella es la que va a abordarlo, ¿cierto? Sí. Yo no me meto en eso. Correcto. Y no me estoy descalificando, sino que hay una persona con más adecuada con el papel adecuado, correcto. Sí. Entonces, tratando de resumir lo que nos has contado, podríamos entonces decir que la iglesia denuncia, no diagnostica un abuso sexual. ¿Podríamos llamarlo de esa manera? Excelente declaración la que acabas de hacer. La iglesia no tiene la capacidad de diagnosticar. No tenemos todos los recursos. Denunciamos totalmente un abuso sexual a las autoridades pertinentes. De hecho, vamos a dedicar un programa a invitar de nuevo a doña Marielos, para que ella pueda conversar con doña Marielos Londoño, la abogada y ex jueza aquí en Costa Rica, para que ella pueda compartir y enseñarnos legalmente cómo proceder. Una iglesia debe proceder en caso de un abuso sexual, porque la iglesia debe denunciar, e inclusive entrando en términos legales, la iglesia debería ser una asociación, una persona jurídica, y hay repercusiones legales para personas jurídicas en caso de que no se responda correctamente ante un abuso sexual. O sea, estás diciendo que por una omisión en ciertos puntos que vamos a ver en el programa puede haber implicaciones legales en la iglesia, a pesar de que un miembro de la iglesia haya perpetuado un abuso sexual. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Totalmente. Eso recae sobre la asociación, la persona jurídica, y para hacerlo un poco más conscientes, eso recae sobre el representante legal. Y el representante legal muchas veces es el mismo pastor de la iglesia quien asume ese rol jurídico, y es importante cuidar muchísimo a toda la iglesia. Ya de por sí el abuso es un daño tremendo a la comunidad, cuanto más una acción legal en contra de la asociación por negligencia o por omisión de estos casos. Bueno, un tema muy importante que estamos ansiosos, primero yo, de invitar a doña Marielos Londoño. Por supuesto. Bueno, cerrando entonces el programa, mi estimado amigo Alonso, no podemos terminar sin hablar de que en todos los casos siempre hay esperanza. Sí. Esperanza en Cristo. Pero ese no es un condicionante de Dios, porque Dios todo lo puede. Claro. Pero nos ha dado una maravillosa libertad en nuestra humanidad para escoger lo bueno o para permanecer en lo malo. Correcto. Entonces, como hemos dicho muchas veces, es muy eficiente el consejo de la Biblia, la restauración a través del Evangelio, pero debemos hacerlo eficaz en nuestras vidas, volviéndonos en arrepentimiento. Correcto. Así que hay una esperanza incluso para un abusador sexual en Cristo. Totalmente. Parte de la visión de nuestro Ministerio Levanta es que tratamos tanto, vamos a ministrar el corazón herido de una víctima, pero también procurar restaurar el corazón de un victimario. Es decir, si por el ministerio de Levanta o cualquier persona sobre un abusador, esta persona procede del arrepentimiento y hay un caminar también, por supuesto, integral, claro, a partir de las Escrituras, lo voy a decir muy fríamente, y tal vez espero que no se malentienda, estamos sacando a un abusador de la calle. Si por el ministerio, por la esperanza que en Dios se puede generar, una persona transforma, se arrepiente, convierte su pecado, hay una transformación genuina, es un abusador menos en la calle. Por eso debemos abordar ampliamente víctima como victimario. El pensamiento humano, ¿cuál es? Déjelo que se pudra en la cárcel. Sí. Ese es el pensamiento. Sí, esa es la humano, manera coloquial en que lo decimos acá en Costa Rica. Exactamente, una forma muy, muy humana, muy de las vísceras,
pero bíblicamente es ministremos para evitar que otras personas sufran otra vez esto. Y esta esperanza, es importante decirlo así, Alonso, esa esperanza no implica, digamos, deshacerse de las consecuencias de los actos. Correcto. Quiero decir que la esperanza en Cristo no significa que eso implica que no va a haber consecuencias legales con todo el peso de la ley. Si la persona es enjuiciada y es encarcelada, eso está procediendo la ley, la justicia que tiene que darse, pero en medio de ese proceso se da también el sentido de esperanza. Sí, claro. Pero no significa que bajo el arrepentimiento ya voy a librarme de la consecuencia de la ley. La iglesia local, así como los ministerios que trabajan en estos ámbitos, tiene que entender de que si un victimario es acusado y es hallado culpable y va preso, va a la cárcel por el tiempo que sea, pero hay un arrepentimiento en su persona y una transformación genuina, el ministerio de la iglesia es: voy a caminar con vos inclusive en la cárcel. Voy, te visito, pero vas a ir a la cárcel porque es lo que corresponde hacer. Correcto. Es el proceso de confrontar la violencia doméstica con la paz del evangelio. Me gustaría terminar leyendo solamente un versículo en 1 Corintios 6, versículo 11, donde anteriormente está hablando acerca de diferentes manifestaciones del pecado de la humanidad, pecados sexuales, adulterios, homosexualidad, borracheras, estafas, etc. Dice el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Creo que está muy claro lo que es la esperanza. Antes eran así. Entonces, como señalamos antes, vos señalabas un hombre tan importante en la historia de salvación de la Biblia, como fue David, donde se muestra sin ningún problema la pecaminosidad de cualquier ser humano puesto en la Biblia. Claro. Pero igualmente, ante cualquier ser humano que invoca el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, se podría también determinar: antes yo era así, pero por medio del Señor Jesucristo fui rescatado y restaurado. Hecho una nueva persona. Una nueva persona. Esa es la nueva humanidad que nos habla Efesios y la transformación que el Señor promete a aquellos que le buscan por fe. Este programa quedaría incompleto si solamente denunciamos y no damos esperanza. Correcto, la denuncia es importante y la esperanza aún más. Claro. Porque eso es lo que transforma el corazón de las personas y una renovación integral, alma, cuerpo y espíritu, en aquellas personas que por la razón que sea han caído en estas condiciones de abuso. No justificamos ni toleramos el abuso, es intolerable y va a ser denunciado siempre. Claro. Pero a la par de eso se genera la esperanza que solo Dios puede traer. Así es. Así es. Una hermosa combinación entre justicia y misericordia. Correcto. Atributos de nuestro Creador. Perfecto. Mi hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. Las gracias a vos. Una alegría poder compartir con vos y tocar en esos dos tiempos un tema tan importante como este. Pues igualmente, y nos veremos, si Dios lo permite, la otra semana. Dios igual quiere. Preparando podcast. Inclusive, Alonso, digámoslo rápidamente, si alguna de las personas que nos escuchan quisiera que preparáramos un podcast en particular, que procuramos ser amplios en los temas, ya llevamos más de 30 programas, con muchísimo gusto podríamos preparar un podcast, un conversatorio sobre un tema específico que usted quisiera escuchar. Correcto, para eso pueden contactarnos por nuestra página web levantacr.org. También escribir a nuestro correo alonso@levantacr.org o por nuestras redes sociales, sea Facebook, sea Twitter o Instagram. Pueden escribirnos y buscarnos como Levanta o Ministerio Levanta. Nos van a encontrar fácilmente. Bueno, un gusto, mi hermano. Igualmente, que estén muy bien. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Si Dios quiere, que estés bien. Chao, chao. Chao.